Segundo libro de Timoteo, capítulo 2, en el versículo 21. Cuando ya lo tengan, dicen amén. Dice la palabra del Señor. Así que, si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. ¿Pueden leer ahora ustedes, hermanos? Espíritu Santo, te ruego que me asistas, Señor, que me ayudes, que hables tú a tu iglesia, que seas tú ministrándonos en el nombre poderoso de Jesús. Te lo ruego, Señor, sé tú en esta mañana con nosotros. Hay una, hay una parte muy importante, hermanos, que tiene que ver con servir al Señor. Después de una serie de recomendaciones que el apóstol Pablo le hace a un Timoteo que inicia el camino del Señor, el servicio más bien, el apóstol Pablo le hace algunas recomendaciones. Algunos piensan que Timoteo es un joven. No, no es un joven. Timoteo ya tiene experiencia, pero sin duda alguna necesita el consejo de alguien con más experiencia. Nunca el consejo será o debe ser mal tomado, debe ser eh, mal aceptado. Siempre habrá gente que tiene más experiencia que nosotros en algunos rubros o en algunas ramas o en áreas que nosotros desconocemos. Y el área pastoral, Timoteo la desconoce. Es por ello que necesita el consejo y Pablo, como algunos dicen que Pablo consideraba a Timoteo como su hijo. Entonces por eso está dándole algunos consejos importantes para el desarrollo del ministerio. Y antes de este versículo 21, Pablo le habla a Timoteo. Estoy en segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo en el capítulo 2. Pablo le dice a Timoteo que procure siempre. Procurar es esforzarse, procurar es siempre buscar las formas y los medios. Y Timoteo le recuerda Pablo le recuerda a Timoteo y le dice, procura con diligencia presentarte ante Dios aprobado. El hombre siempre busca la, la aprobación, la certificación de alguien. Y eso lo vemos en todas las áreas. Por ejemplo, hoy estamos inmersos en las redes sociales. Y entonces uno busca siempre aprobación a través de las redes. Subes una foto y la foto la evalúas por los likes que recibe o por los comentarios. Y alguno dice, ¿cuántos me dieron like? Y entonces si hay una cantidad abundante de likes, la gente se siente bien, se siente que fue aceptada su fotografía o su video o lo que haya subido. Pero todavía hay algo muy importante que Pablo le está diciendo a Timoteo, procura presentarte ante Dios aprobado. Y esto es muy importante que nosotros lo consideremos, hermano, porque, repito, si se busca la aprobación del mundo, si se busca la aprobación de la gente, imagínate buscar la aprobación de Dios. Los parámetros son muy diferentes, como la gente evalúa. En el mundo en donde nosotros nos desenvolvemos, la gente evalúa por lo que ve. Si te ve bien vestido y te ve en un buen coche, la gente toma un concepto tuyo. Pero si te ve vestido de otra manera que no trasciende, pues la gente desestima eso, te da un valor eh, menor. Y así se van haciendo evaluaciones, pero la aprobación de Dios no tiene nada que ver con lo que nosotros tenemos, con lo que nosotros poseemos, con la capacidad intelectual. La aprobación de Dios tiene que ver con algunas cosas que ahorita las vamos a mencionar. Son tres cosas solamente. Y es por eso que esta recomendación que Pablo le hace a Timoteo, procura presentarte
a Dios aprobado. Y la otra parte va, va relacionada, dice, como obrero que no tiene de a qué avergonzarse. Y esto es algo muy importante porque yo no sé si a algunos de ustedes les pase, pero algunos nos avergonzamos de nuestro pasado. Y muchas veces esa vergüenza no nos permite avanzar hacia adelante. ¿Por qué? Porque siempre vamos a estar estimando lo que sucedió en el pasado y nos va a dar pena, nos va a dar vergüenza tomar decisiones. El Señor Jesucristo le cambió la vida a infinidad de hombres y mujeres. Yo recuerdo y me viene a la memoria ahorita el asunto de Zaqueo. Zaqueo era, ¿se acuerdan del canto? Zaqueo era un hombre chaparrito, era un hombre corto de estatura, que tenía un trabajo que hoy pudiéramos decir sería la Secretaría de Hacienda. Zaqueo era el cobrador de impuestos. Y entonces, pues como está donde hay, ustedes saben que eso se presta para otro tipo de acciones o de ganancias deshonestas. Entonces algunos interpretan que Zaqueo tenía esa particularidad, es decir, eh, se enriquecía a costa de, como él cobraba los impuestos, pues seguramente podía ahí tomar alguna ganancia. Pero cuando oyó hablar de Jesús, él quería verlo. Pero como a Jesús le seguían multitudes, la historia usted la sabe, se subió a un árbol, a una rama para poder contemplar cuando venía Jesús. Y Jesús le dice, Zaqueo, bájate, hoy quiero estar en tu casa. Para Zaqueo eso era algo muy importante, incluso hasta fuera de orden, que Jesús, el Hijo de Dios, quisiera ir a la casa de un pecador o de un cobrador de impuestos que tenían mala reputación. Era muy improbable, pero Jesús va con Zaqueo. ¿Qué hablarían? Yo no sé, pero lo que sí sé es que lo que habló Jesús con Zaqueo le transformó la vida, le transformó el pensamiento. Zaqueo hace un pronunciamiento y dice que él está dispuesto a regresar. Dice, si alguno he defraudado, dice, yo se lo voy a regresar y no la cantidad que le defraudé. ¿Se acuerdan cuánto? ¿Se acuerdan? No, se lo voy a regresar más todavía. Entonces yo no quiero pensar en la fila que había en la casa de Saqueo, ¿no? La gente visitándole, diciéndole, regrésame lo que es. Entonces si Saqueo se ha detenido a pensar en lo que él es, eso hubiera sido un impedimento para ir al encuentro con Jesús. Lo que estoy diciendo es que el pasado que muchas veces nos avergüenza no sea impedimento, hermanos, para podernos acercar a Jesús y que Jesús nos cambie la vida. Pero una vez que nos cambie la vida el Señor Jesucristo, nosotros hemos de procurar que no haya nada que nos avergüence de estar en la presencia del Señor. A eso se refiere cuando Pablo está hablando, dice que presentarnos a Dios aprobados, como obreros que no tienen nada de qué avergonzarse, y al contrario, dice, usa bien la palabra de verdad. En este capítulo 2, hermanos, o en esta segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo, encontramos al menos seis, seis metáforas, seis comparaciones que el apóstol Pablo utiliza para enseñarnos las características de aquellos que son llamados por Dios, de aquellos que son llamados a estar en la presencia del Señor. Ahí en ese libro usted va a encontrar un soldado dedicado, un atleta que lucha de manera legítima. Ahí va a encontrar también un labrador laborioso, un obrero, que es el que estamos hablando, que no tiene de qué avergonzarse. Vamos a encontrar utensilios limpios y vamos a encontrar la frase también, siervo del Señor. Y yo me voy a referir, por eso tomé el versículo 21 para referirme a esa ilustración, esa comparación, esa metáfora, el utensilio, los utensilios limpios. Vayan al versículo 21. Dice que hace
una serie de recomendaciones previas. Recomendaciones son eso, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Versículo 16, evita vanas y palabrerías profanas. Gracias. Que evitemos, vayan al versículo 16, que evitemos vanas y profanas palabrerías. Es decir, que cuidemos que nuestro hablar, cómo hablamos, de qué manera nos conducimos, de qué manera nosotros nos expresamos. Así es que tenemos que cuidar eso. Evita profanas y vanas palabrerías. ¿Cuál es el motivo de evitar esto, hermanos? O el consejo de que evitemos esto. Dice, porque conducirán más y más, ¿a dónde? A la impiedad. Si nosotros nos desenvolvemos en ese medio y utilizamos palabras que no son las correctas, nos van a conducir. Se nos hizo fácil decir una, ya no vamos a batallar para decir la segunda, o la tercera, o la cuarta. Ya no vamos a batallar, dice Pablo. Y eso nos va a conducir más y más y más hacia dónde, hacia la impiedad, es decir, que no vamos a tener piedad. Es muy importante que entendamos esto. Versículo 17 dice, y su palabra, es decir, lo que hablamos, esas palabras vanas, esas palabras que no sirven, dice que, miren el ejemplo que pone, dice, y su palabra, lo que hablamos, carcomerá como gangrena. Eh, Note la ilustración que Pablo hace, la comparación. Nuestras palabras son como la gangrena, man. ¿Qué hace la gangrena? Va carcomiendo poco a poco, va consumiendo los tejidos buenos, los tejidos sanos y va avanzando, va avanzando, va avanzando, va avanzando, hasta que ya esa parte del cuerpo ya no sirve y usted lo ve, sobre todo con las personas de diabetes. ¿Qué es lo que hacen? Cortan eh, ese, ese miembro del cuerpo. Cuando nosotros pensamos en esto, hermanos, dice el apóstol Pablo, pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Lo que Pablo está diciendo, hermanos, es que en la viña del Señor hay de todo. Hay de todo. Algunos piensan que ya somos perfectos porque estamos en la iglesia. No, estamos en la iglesia, venimos a la iglesia porque no somos perfectos. Algunos dicen, a la iglesia van puros buenos. No, a la iglesia vamos los malos. Los que necesitamos ser cambiados. Día tras día necesitamos ser cambiados. Dicen, no, es que en la iglesia ya van puros santos, ya van puros buenos. No, hermano, es donde está más lleno. No lo digo por ustedes, pero estamos en un proceso, hermano, en donde Dios nos está cambiando y el proceso no termina. Todos los días tenemos que ser cambiados, tenemos que ser restaurados, tenemos que ser transformados. La cosa es qué tanto nosotros estamos dispuestos a ser cambiados, a ser, a ser transformados. Por eso es que Pablo menciona y hace esa comparación. Dice, en la casa hay vasos de oro, vasos de plata, o sea, instrumentos de cristalería fina que son para usos exclusivos. Pero también hay vasos, ¿verdad? Si pudiéramos decir aquí para entenderlo, hay vasos de hielo seco, hay vasos de plástico y son diferentes usos, ¿no? De acuerdo a lo que tú vas a hacer, pues es el vaso que agarras, ¿verdad? Yo no sé cuántas de las mujeres que están aquí tengan su tina para trapear. Y esa tina nada más la usan para trapear, ¿verdad que no la usan para agarrar agua y echarla a la olla para hervirla, para hacer la sopa? No, es una tina de plástico. Y a lo mejor la tina que utilizan o la vasija que utilizan para vaciarla y hacer la sopa, calentarla y hacer la sopa, es también de plástico, pero son diferentes usos. Lo que nos habla de la diversidad de gente que tal vez pudiéramos congregarnos
en una iglesia local, en donde cada uno de nosotros tenemos diferentes necesidades, tenemos diferentes problemáticas. Por eso es necesario venir a la casa del Señor y, como en esta mañana, tomar el consejo de la palabra del Señor, que hoy nos dice que tenemos que limpiarnos de aquellas cosas que no nos sirven. Tenemos que deshacernos. Por eso Pablo dice, procura, pon todo tu énfasis en presentarte a Dios aprobado. Es decir, que no haya nada que pueda estorbarnos para poder estar delante de la presencia del Señor. Hermano, pero cada quien tenemos diferentes necesidades. Sí, Pablo dice que en una casa grande hay diferentes vasos, diferentes tipos de vasos. Unos son de plata, unos son de oro, otros son de barro, otros son vasijas, ¿verdad? Que para diferentes usos. Pero cada una de esas vasijas y de esos vasos tienen diferentes usos. Es decir, tienen diferentes necesidades. Por ejemplo, yo pudiera venir hoy con una necesidad económica, pero alguien pudiera venir con una necesidad física. Estamos en la misma casa, somos dos vasos que Dios puede utilizar, pero cada vaso tiene una necesidad específica. No sé si me está entendiendo. Por eso Pablo dice que una de las cosas que nosotros tenemos que hacer para que siempre estemos procurando estar delante de Dios firmes es que nos evitemos de las palabras que no sirven, de las palabras corrompidas, de las palabras que no edifican, de las palabras, dices que son las palabras vanas. ¿Cuáles serían las palabras vanas? Algunos piensan que esto se refiere a solamente hablar groserías, ¿no? O las llamadas maldiciones. Bueno, encajan dentro de eso, pero ¿cómo hablamos el uno del otro? ¿Qué tanto tiempo ocupamos en hablar? No, fíjate que el hermano Alberto esto, y fíjate que eso. Eso la Biblia tiene un nombre, y ese nombre que de hecho el apóstol Pablo dice, le da ese nombre, chisme. Los chismes no edifican, los chismes no ayudan de nada. Y cuando uno presta atención a lo que se dice de mí, estamos cayendo en ese juego, de tal manera que todo eso resulta vano, man, resulta vano. Pero también entra el asunto de cómo nos expresamos nosotros delante de Dios, delante de las personas, en nuestro trabajo, en nuestra familia, con nuestros hijos, con cada uno de los que nos rodean. Y la pregunta aquí sería, ¿cómo nos estamos expresando? ¿Cómo estamos hablando? Y si nuestra habla, al nosotros cotejarlo con la Biblia, no es la correcta, es tiempo de cambiarla. El hablar palabras vanas incluyen también cosas como no puedo, cosas como soy un inútil, cosas como nunca voy a progresar, nunca voy, yo no sé cuántos se hayan visto envueltos o envueltas en ese tipo de expresiones. No, no sirvo para nada. No, no sirvo para esto. No, yo no soy bueno para el matrimonio. No, yo no soy bueno para tener hijos. No, yo no soy bueno para... Y nos envolvemos en ese tipo de palabras vanas, hermano, de tal manera que eso predispone nuestra vida, predispone nuestro pensamiento, porque nos va a impedir desarrollar todo el potencial que Dios quiere derramar en nosotros. Hace días atrás hablábamos de Ana, una mujer que no podía tener hijos. ¿Se acuerdan que hablábamos de Ana? Pero se atrevió a hablar de manera positiva. Y no estoy hablando de positivismo, hermano, que la Biblia no tiene nada que ver con eso, del pensamiento positivo, de dilo y recíbelo. No, 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 es la palabra del Señor. Ana se atrevió a hablar de manera diferente. Cuando todos le decían la estéril, ella se atrevió a decir, si tú me das un hijo, Señor, yo te lo voy a entregar. El problema de Ana es que era estéril y toda la gente la conocía como la estéril, como la que no podía tener hijos. Ella iba al templo todos los días y su petición ya aburría, hasta que un día se atrevió a ir más allá. Se atrevió a ir más allá. Estoy seguro que todos los días tal vez pudiera decirle, Señor, dame un hijo.
Señor, dame un hijo, Señor, concédeme ser mamá. Y esa petición tal vez ya había aburrido, sobre todo al sacerdote, en este caso era Elí. Pero un día se atrevió a hablar más allá de lo que había hablado hasta ese momento. Estoy hablando para bien. Ese día llegó muy de mañana, muy temprano, y le dijo: Señor, si tú me concedes un hijo, yo te lo digo. Ya no le dijo dame un hijo, ahora le dice: si tú me concedes un hijo, yo te lo voy a dedicar a ti. Va a servir en el templo, va a ser instrumento de Dios. El sacerdote la observó, hermano, pero como hoy ya no hablaba, hoy ya no gritaba, hoy era con su pensamiento, con su pensamiento. Ella solo movía la Biblia dice que solo movía los labios. Y cuando el sacerdote la oyó, o la vio más bien, ¿se acuerdan que dice la historia, man? ¿Qué pensó el sacerdote? ¿Mande? Está ebria. O esta mujer no dice nada, solo abre sus labios, solo abre sus labios, abre sus labios. Y entonces Ana le dijo: Señor, yo no estoy ebria. Desde lo más profundo de mi corazón estoy emitiendo un clamor a Dios. Y como Dios conoce la mente y conoce el corazón, yo sé que Dios me está viendo. Ya Elí ya no tuvo más que decirle: mujer, como has pedido, te sea hecho. Oiga, ¿y qué creen? Ese día que ella habló diferente, Dios tomó ese hablar diferente. Por eso cuando la Biblia dice: evita vanas palabras, evite, usted y yo evitemos encasillarnos. Yo no sé cuántos hayan expresado así de esa manera, y tal vez Dios le esté hablando a alguien en esta mañana. Yo no sirvo para nada, yo no voy a poder, hay que evitar esas vanas palabras, hay que evitarlas y hablar bendición, hablar palabras que edifican, como en el caso de Ana. Si tú me das un hijo, yo te lo dedico. Se atrevió a ser diferente su clamor. ¿Y qué creen? Dios le concedió un hijo. Y obvio, ella cumplió su promesa. Al tiempo en que el hijo fue destetado, ella lo llevó al templo, al sacerdote, y dijo: este niño va a ser. Él es el profeta Samuel. El hijo de Ana fue lo que conocemos en la Biblia como el profeta Samuel, que es el que unge al primer rey de Israel, a Saúl. Es el que unge al rey David, un hombre que trasciende. Así es que cuando pensamos en esto, tenemos que pensar lo que dice el versículo 25. Así que si alguno se limpia de estas cosas, ¿de cuáles cosas? De no presentarte ante Dios aprobado, de no hablar palabras malas, hay que quitar esas palabras, hay que desecharlas. Dice: si alguno se limpia de esas cosas, será instrumento para honra. ¿Están ahí en el versículo 21? Si alguno se limpia de esas cosas, ¿de cuáles cosas hay que limpiarse? De hablar mal, de hablar negativo, de hablar cosas que no debemos hablar como hijos de Dios. Yo he enseñado siempre que la fe nunca niega la realidad, pero nosotros tenemos que hablar en fe, hablar en fe. Tenemos que hablar de manera positiva, de manera como Dios quiere que hablemos. Dice que la fe, ¿qué es la fe? Dice el escritor a los Hebreos. La fe es que es la convicción de qué, hermano, de lo que no se ve, de lo que no se ve. Es pues la fe, la certeza. ¿Certeza qué es? Seguridad. La certeza de qué? De lo que se espera. Pero también es la convicción de lo que no se ve. Entonces tenemos que hablar en fe. ¿Cuántos dicen amén a eso? Tenemos que hablar en fe. Aunque yo no vea lo que estoy hablando, es que hablar en fe. Fue lo que hizo Ana. Si tú me das un hijo, si tú me das un día cambió su hablar.
Y en esta mañana nosotros tenemos que cambiar nuestro hablar. Tenemos que cambiar cómo nos expresamos, cómo hablamos al esposo, a la esposa, a los hijos, cómo hablamos de nosotros mismos. Así es que si usted se estaba hablando cosas negativas, evite, dice Pablo, esas vanas palabras. Evite esas palabras que no sirven. Y vamos a hablar palabra de fe. Y dice Pablo, si te limpias de eso, si te limpias de esas cosas, vas a ser un instrumento para honra. Es decir, que Dios va a utilizar nuestra propia vida. Aquí no puedo dejar de pensar en la samaritana que les hablaba la semana pasada, ¿se recuerdan? Una mujer que la vida la ha tratado de manera muy difícil y yo estoy seguro que ella cooperaba con eso, porque ha tenido 5 fracasos matrimoniales. Los 5 fracasos, los 5 matrimonios que ella ha tenido han terminado en divorcio. Entonces, algo debe tener esa mujer. Algo debe de haber para que los hombres no duren con ella. Estaba tan dañada en el aspecto matrimonial que ya dijo, ya no me quiero casar, pero los hombres me gustan. Y dice que el sexto hombre con el que ella estaba dijo, ¿sabes qué? Mira, para que no batallemos, vamos a vivir lo que hoy le llaman en unión libre. ¿Está bien? Y el día que tú te quieras ir, te vas. No pasa nada. Pero eso cambió cuando Cristo llegó al encuentro de esa mujer. Cristo llegó al encuentro de esa mujer y Cristo le empezó a hablar de su vida. Y el punto clave es cuando le dice, háblale a tu marido. Y ella le dice, no tengo marido. Cristo lo conoce todo. Cristo conoce nuestra vida. Y cuando ella le dice, no tengo marido, Jesucristo le dijo, qué bueno que no echas mentiras. Tal vez los fracasos matrimoniales fueron porque era una mujer que estaba acostumbrada a echar mentiras. Pero hoy la mujer está siendo sincera. Cuando Cristo le interroga y le dice, ¿qué le cuesta? Cristo no la conoce, al menos personalmente. Tal vez la conocía la vecina, doña Pancha, doña Juanita, que ya sabían cómo era la mujer. Pero Cristo no la conoce. Y cuando Cristo le dice, llama a tu marido, ella bien pudiera haberle mentido y decirle, Señor, anda trabajando, ¿verdad? Hubiera sacado cualquier excusa, cualquier pretexto. Pero ella fue sincera. Ese día su hablar fue diferente. Le dijo, no tengo marido. Y esa expresión fue el punto, si me permite usar esta expresión, el punto de contacto de Ferman, en donde ella abrió su alma, donde abrió su corazón, abrió su vida, habló diferente, no tengo marido. Y Jesús le dijo, dices la verdad, mujer, dices la verdad. Por primera vez, tal vez esa mujer en su vida está diciendo la verdad. Ahora la verdad no le provoca conflicto, ahora la verdad no le provoca problema, ahora la verdad le a su vida. Le está trayendo libertad. Jesús le dice, has dicho la verdad, mujer, porque has tenido 5 maridos y con el que hoy vives no es tu marido. Y empezaron a hablar, de tal manera que ella se quedó sorprendida. Ese día, la vida de esa mujer cambió. Ese día, la vida de esa mujer fue transformada. Y no solamente la vida de ella, regresó al barrio donde todos la juzgaban, la señalaban, la criticaban, porque si algo tiene la gente es eso, criticar y juzgar, cuando no conoce las situaciones, no conoce los motivos. Pero cuando regresa al barrio con la gente que la conoce, ella les dice algo bien impactante. He conocido a un hombre que me ha dicho toda mi vida sin que yo le diga nada. He conocido a un hombre que me conoce en lo más profundo y se me hace que ese hombre es el profeta del que hablan las escrituras. La gente sabía que iba a venir un Salvador. La gente sabía que alguien iba a venir a salvar a la humanidad.
Entonces, cuando esta mujer les dice, a mí se me hace que Él es el Salvador, que Él es el Mesías que estamos esperando. ¿Y qué creen que hizo la gente? Ah, no, no es cierto, hombre, ya, tú ve, atiende a tu viejo, a tu marido, al esposo. La gente le creyó, hermano. Cuando ella dice la verdad, se libera algo en su vida, hermano, que no es otra cosa más que el poder y la presencia del Señor. Ahora la gente, ahora los vecinos le creen, porque la Biblia dice que todos, hermano, salieron corriendo. ¿Quién le va a creer a una mujer, verdad, que ya ha fallado 5 veces en el matrimonio? Pero hoy lo que esa mujer dice, les mueve el espíritu a la gente y van y se encuentran con Jesús. De tal manera que el relato bíblico termina diciendo que muchos de esa región creyeron en Jesús por causa de esa mujer. Y estoy seguro que esa mujer, aunque la Biblia no lo dice, pero por el encuentro, hablábamos de Zaqueo, cuando tiene un encuentro con Jesús, él se atreve a decir, yo le regreso cuadruplicado todo lo que he defraudado. El encuentro con Jesús le hizo ser diferente, le hizo transformarse. Y estoy seguro que la mujer samaritana fue transformada ese día, de tal manera que yo, es más, me atrevo a pensar, no está en la Biblia, pero me atrevo a pensar